Lucía. En nombre de la Universidad de Santa Lucía y de nuestra rectora, la máster Ligia Meneses Sanabria, en nombre de la dirección de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad, y en mi condición de director institucional del Centro de Gestión de Calidad Académica, me permito darle la más cordial bienvenida a la charla Aplicaciones de las TICs en la Administración Contemporánea, riesgos, ventajas y oportunidades. El tema que nos reúne en esta oportunidad reviste de una importancia significativa en el quehacer profesional. Las organizaciones modernas así lo han venido exigiendo. Por ello, su discusión, como tantas otras, inicia en las aulas universitarias. Y es desde estas vitrinas desde donde se proyecta a la sociedad. Por esta razón nos esmeramos en tener con ustedes a una persona con un vasto conocimiento sobre el tema y cuyo perfil profesional abarca entre muchos otros atestados los siguientes. Es ingeniero en sistemas de computación, licenciado en informática con énfasis en gerencia y máster en administración educativa. Cuenta con más de 22 años de experiencia en tecnologías de la información y comunicación con enfoque en telecomunicaciones y procesos de innovación para el desarrollo de mercados y negocios. En el sector privado se ha desempeñado en diversas posiciones de alta gerencia en Centroamérica y Suramérica, tales como VP de Desarrollo de Negocios, Gerencia de Canales, Gerencia de Cuentas Premium, Encargado de Pymes, Vicepresidencia y Gerencia General en Negocios de TICs. En temas científicos y tecnológicos ha trabajado por el favorecimiento de la investigación y desarrollo para la innovación, en proyectos de alcance nacional e internacional, incluyendo el mejoramiento de la administración pública mediante tecnología en áreas de gobierno digital. Posee además una amplia experiencia en el desarrollo de política pública en áreas de ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Fue director nacional de Gobierno Electrónico de Costa Rica de mayo del 2002 a julio del 2003 y viceministro de Ciencia y Tecnología del 2003 al año 2006. Desde el 2011 se desempeña como docente de la Universidad de Costa Rica para la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior en los cursos de Economía Digital y Gestión de Proyectos de Comercio Exterior. Desde mayo del presente año ejerce como ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al máster Luis Adrián Salazar Solís. Señor ministro, por favor. Muy buenas noches a la universidad por la invitación, a ustedes por acompañarnos el día de hoy, una noche lluviosa, un día largo, pero yo creo que bajo cualquier circunstancia lo más importante en todo esto es el querer hacer las cosas. Y a mí me encanta cuando en la universidad yo me considero docente de corazón y ciertamente trato hasta donde me dejen mis funciones de poder al menos dar una clase de unas 2 horas a la semana, porque a mí me encanta dar. No hay nada que me guste más que ser maestro. Mi carrera profesional es, yo soy informático y de las áreas de tecnología de información por formación. Sin embargo, he de confesarles que soy un médico frustrado porque pues siempre quise estudiar medicina y pues, no sé si nunca pude o si tal vez me vagué un poco. Y de corazón, pues ciertamente el tema de ser docente y adicionalmente, pues cuando yo pensé que no iba a volver a la función pública, sin embargo, pues heme aquí en estas lides como ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y les cuento algo. Cuando tenía 27 años me nombraron de viceministro y en aquel momento existía Ciencia y Tecnología. Y cuando existía Ciencia y Tecnología era un poco más direccionado hacia la parte de investigación científica, no se veía tanto la parte de generación de emprendimientos y cómo meter la tecnología dentro del desarrollo de las diferentes áreas. 15 años después, ahora con 43, me nombraron ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Y ciertamente el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado porque solo el hecho de tener el tema de telecomunicaciones hace que el ministerio tenga una diferencia en cuanto a su impacto y su potencial impacto dentro del quehacer nacional. Y aquí hay que fijar prioridades, al igual que cuando uno habla de las aplicaciones y habla del ecosistema de tecnología, porque ciertamente las telecomunicaciones, los procesos de innovación y los procesos de transformación digital nos llevan a vivir en un mundo diferente. En un mundo, yo siempre les digo a mis estudiantes, si nos posicionamos hoy y echamos 10 años para atrás, nos imaginamos que podamos hacer videollamadas, nos imaginamos que podamos hacer videoconferencias, nos imaginamos que podamos tener dispositivos electrónicos que son capaces de almacenar más información que cualquier computadora de la NASA que tenía hace 20 años. Cuando somos capaces de poder decidir a dónde vamos, cuánto duramos, saber si hay presas, saber qué podemos comer, comprar los tiquetes del cine, validar los tickets para subirse a un avión, cuando nos damos cuenta de que la ubicuidad, y llámese la ubicuidad, había un ingeniero de IBM que se llama Mike Weiser. En el año 1991 él habló de la ubicuidad computacional, de esa capacidad que tiene la tecnología, o que él hablaba en ese momento para que fuese omnipresente, que estuviese en cualquier momento y en cualquier lugar donde se desarrollaba una actividad humana. Y prueba de ello es que si yo esta pregunta lo hubiese hecho hace 10 años, estoy seguro que la incidencia sería diferente. Si yo hubiese hecho la pregunta de cuántos tenían teléfono celular y esto hubiese sido hace 10 años, muy probablemente menos de la mitad hubiese levantado la mano. Si en este momento yo pregunto quién no tiene celular, sería tendiente a cero la posibilidad de que haya alguien que no tenga celular. En Costa Rica somos 5 millones de habitantes ahora en septiembre y tenemos 8.8 millones de líneas celulares. Almacenamos más información que todo Centroamérica junto. Tenemos un 97% por cada 100, un 97 por cada 100 habitantes de acceso a internet vía teléfono. Los conceptos de prepago, de pospago, de gigas, de bajada, de subida, pues son total y completamente normales para cualquier actividad que nosotros desarrollemos. Y si adicionalmente nosotros, que ya digamos podríamos hablar que estamos para arriba de los que son nativos digitales, pensamos, yo tengo un hijo, yo soy de Puriscal, yo vivo en Puriscal, tengo un hijo que tiene 11 años y medio, se llama Luis Alejandro. Y cuando yo llego y me pongo a analizar y le pregunto a Luis Alejandro si él conceptualiza la vida sin tecnología, pues simple y sencillamente no, y no existe. Y entonces por eso salen esos fotos en internet donde sale un radio, donde sale un teléfono, donde sale un tocadisco y toda esa cosa, y un montón no saben qué es. ¿Qué haríamos si por 24 horas desconectamos WhatsApp? ¿Qué haríamos si por 24 horas desconectáramos Facebook? ¿Qué haríamos si por 24 horas desconectáramos Waze? Seguro sería muy aburrido tomarse una foto porque no la podría compartir uno. Y seguro sería muy aburrido el hecho de no poder mandar un mensaje y replicárselo a toda la familia con un solo reenvío sin necesidad de tener que mandarle uno a uno. Y que quizás sería, aunque en esto yo creo que es sería un poco más divertido, porque antes cuando se escribían cartas era pues más divertido. Cuando yo di clases en 1995 y 1996 en el Colegio Técnico de Puriscal,
Y entonces uno esperaba con anhelo cuando le llegaba el telegrama de nombramiento. Qué bonito era, llegaba un telegrama, entonces le decía que usted iba a dar clases. Ahora dudo, aunque todavía funciona, que los telegramas se utilicen de esa forma. Dudo que la gente escriba cartas con lapicero y papel. Pero resulta que dentro de todo este proceso también entra la capacidad que tenemos de generar una transformación digital en las instituciones, en las empresas. Y entonces quisiera mencionar algunos aspectos generales. Primero, la innovación y la propuesta de valor. ¿Qué es la innovación? Hace 12 años, Facebook, Amazon, Twitter, Waze, Apple un poquito más. Simple y sencillamente, o no existían, o eran muy pequeñitas, o nacieron en un garaje. ¿Qué es lo que permite que haya una generación en donde empresas, estos se llaman unicornios? Los unicornios son emprendimientos que nacen muy pequeños y rápidamente llegan a $1.000 millones y entonces los compran. O sea, en el año 2014 Facebook compró WhatsApp por alrededor de $19 billones. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos generar una idea o un negocio que se transforme en muchas veces el por muchos anhelados acumulado que está ahora en la Junta de Protección Social, ¿verdad? Cuando no hablamos de millones de colones, sino hablamos de miles de millones de dólares, pero todos tienen un elemento convergente y transversal. Todos nacieron de una idea. De una idea que tenía riesgo, que tenía probabilidad de falla, que tenía la posibilidad de no ser exitosa, pero que tuvo, dentro de muchas, dos cualidades que yo destaco. Y generó una propuesta de valor, algo diferente, algo me agregaba. Yo no creo mucho, y pues a veces discuto con algunos de los colegas ministros, cuando llegan y dicen que la ventaja nuestra es que mientras nosotros estamos aquí despiertos, en Oriente están dormidos. Y después, porque allá son 2 billones de habitantes contra 5 millones. ¿Qué es lo que nos puede hacer diferentes? La capacidad de generar valor. Hace 22 días, junto con la ministra de Comercio, Diala Jiménez Figueres, tuve la oportunidad de inaugurar las nuevas oficinas de HP, un edificio nuevo que estaba, un edificio total y completamente inteligente y dado en espacios, eso tal vez es de la parte privada que más extraño, dados espacios de co-creación y conste, esa palabra dejémosla por ahí porque es una palabra que me encanta, la parte de co-creación, donde hay ambientes abiertos, donde la gente trabaja donde quiere, donde usted llega y se siente en cualquier espacio, donde no hay horarios, donde usted puede dormir a mediodía, donde realmente se le da valor al conocimiento. Y conste, esto pues yo creo que conforme pasan los tiempos más se va a ir aplicando porque en las empresas privadas se utiliza de manera importante y tiene muy buenos resultados. Pero hablaba yo con los encargados, con el equipo gerencial que vino de Estados Unidos y el que está aquí en plan. Y resulta que entonces me explicaban que se han generado, tenemos 5 patentes, o sea 5 licenciamientos de ideas, y hay 24 en proceso, pero ninguno en Costa Rica. Porque obviamente ellos están regidos bajo alguna política de generación de conocimiento donde les sirve más llegar y registrarlos en Estados Unidos, lo cual para mí me dio una alegría, pero también me dio un reto. Yo necesito que esas patentes se hagan aquí, porque aquí, bajo ese precepto de ser innovador, de no tener miedo,
recibí a Cristian Marín, que fue galardonado y será premiado en noviembre por un proceso y una investigación que está generando, que está teniendo muy buenos resultados para vencer el cáncer de páncreas. Porque esa innovación nos tiene conversando con Robert Garita en Qatar, que está manejando laboratorios de fabricación, los Fab Labs, que dicho sea de paso, uno de los mejores que existe aquí nació a partir de la innovación emprendedora de una fundación y está ubicado en la Carpio, full deluxe, porque esa misma innovación nos permite hablar con Alejandro Mora, que está desarrollando un brazo robótico en la NASA, porque esa misma innovación me permitió recibir el viernes junto al señor presidente a Fabián, un joven de Grecia que al año y medio perdió un brazo en una máquina un 24 de diciembre y él mismo se diseñó su brazo en 3D printer, en impresoras 3D, y él mismo lo ha programado y él mismo lo maneja con la voz, y él va a representar a Costa Rica en las competencias iberoamericanas de industrias. Tiene 18 años. Entonces, ¿qué es lo que han tenido ellos y ellas? Quiero decir que yo admiro muchísimo a la señora viceministra de Ciencia y Tecnología. Yo tengo dos viceministros, el viceministro de Telecomunicaciones, que es una persona extraordinaria, un profesional de primer nivel, y tengo a una viceministra de Ciencia y Tecnología, que es una persona extraordinaria de primer nivel, que es doctora en microelectrónica de la Universidad de Hamburgo. Y el tema de innovación es lo que cruza para poder generar un emprendimiento de una idea. Facebook, Google, Twitter, todos nacieron igual, de una idea. De una idea que nuevamente manejaba un esquema de riesgo, manejaba, si se quiere, condiciones de mercado complicadas, porque la economía colaborativa en la cual se desempeñaba no era la idónea en aquel momento. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de ese primer paso, viene un segundo paso, y es la capacidad de co-creación. Tenemos innovación y sigue la parte de co-creación. ¿Cuál es ese elemento de co-creación? Es esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, pensando en que en este instante, cuando estamos hablando de la economía del conocimiento, de transformación digital, cuando estamos hablando de todos estos elementos, el activo más importante desde el punto de vista productivo, innovador, es intangible y a veces difícil de reflejar en los estados financieros, porque es el conocimiento, el talento humano, la capacidad de crear, la capacidad asertiva de convertir ideas y transformarlas en desarrollos palpables y además de eso productivos. Pero somos todavía más capaces cuando esa co-creación de valor la hacemos entre varios, cuando somos capaces de que mi conocimiento se suma a su conocimiento y al conocimiento de otros en redes de generación de valor agregado sobre una idea. Y díganme ustedes si no podemos decir que cada uno de nosotros, desde el punto de vista computacional, podríamos decir que somos un sistema neuronal en donde cada uno de nosotros, acorde a nuestros dispositivos, pertenecemos a una mega red de información electrónica y digitalmente conectada por donde intercambiamos datos y servicios durante todo el día. Y entre más digitalizados estemos desde el punto de vista de dispositivos electrónicos, no solamente celulares, sino también relojes, sino también las tenis, el suéter, etcétera, que llaman los wearables, que ahora en este momento están empezando a usarse, en donde pues tenemos integrados una serie de sensores que nacen a partir de algo que vamos a hablar un ratito, que es el Internet de las Cosas, pero que al final
nos permite entonces que esa innovación, cuando la hacemos de manera agregada, genere más. ¿Y qué es este computador sino una generación de conocimiento? ¿Qué es la botella donde ustedes tienen agua sino una acumulación de conocimiento? En algún momento alguien inventó el plástico y después, cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, que yo espero el 16 de octubre hacer el lanzamiento de la agenda digital, de la agenda de transformación digital del Bicentenario. La cuarta revolución industrial nace porque después de que apareció la primera revolución industrial, donde entonces el músculo humano se ve fortalecido por el vapor, y luego entonces llega la electricidad en la segunda, luego llega la capacidad de generación de datos computacionales en la tercera, y siempre el músculo humano se ve fortalecido. Pero entonces ocurre algo en la cuarta revolución industrial con Klaus Schwab, que fue su promotor desde el World Economic Forum, y resulta que entonces en este instante ya no teníamos que quemar árboles, ya no teníamos que usar agua para producir energía, para poder fortalecer el músculo humano, para poder mover los trenes, sino que lo que empezamos a hacer fue utilizar el conocimiento para poder ser más productivos. Entonces tenía una diferencia, y que fue un hito que causó ese punto de inflexión, porque entonces ya no ocupábamos recursos naturales u otros recursos para poder crear más, para poder hacer más. Lo que ocupábamos era ser innovadores, co-crear, para poder entre todos potenciar el conocimiento. Y resulta que el conocimiento unido de uno a otro no es agotable, sino que podemos crear más y más y más y más. Y entonces adicionalmente nace un elemento fundamental que a lo largo del tiempo, o sea, cuando nació Lego, las piecitas estas que muchos hemos usado, Lego nació en madera, o sea, los primeros eran de madera. Pero resulta que todas las piezas Legos a través del tiempo, si son Legos, marca Lego, siempre, a pesar de cuando se hayan lanzado o se hayan producido, siempre calzan unas con otras, porque se ha mantenido un estándar importante. Sin embargo, resulta que entonces Lego, cuando llega y nace hace muchos años, pues se convierte en algo relativamente obsoleto, porque eran piecitas pero tenía dos diferencias. Una, estimulaba la creación. Y dígame una cosa, si a usted le dan unos cubitos de Lego, uno empieza a ver qué arma. Algunos tienen más capacidad que otros, pero al final de todos empezamos a travesear. Pero resulta que adicionalmente Lego tuvo una idea, que esto se replica en muchísimas partes, y es que generó un mercado en los padres para que le compraran a sus hijos. Porque entonces el papá, cuando ve un Lego, se dio cuenta que eso estimulaba el conocimiento, y entonces además de eso se entretenía a uno jugando con el Lego. Entonces uno le compra el Lego al chiquito, y ya entonces se empezó a sofisticar, porque entonces salían los Legos de la Guerra de las Galaxias, los Legos de dinosaurios, los Legos, y al final entonces yo le compraba a mi hijo poniendo de justificación lo que yo quería comprar. ¿Y qué había ahí? Una propuesta de valor. Al igual que McDonald's, quizás no sean las hamburguesas lo más importante, quizás sean los jugueticos que venden en las cajitas felices. Porque si la cajita feliz atrae al niño, normalmente después de voy a comprar yo también una hamburguesa. O al igual que Starbucks, lo menos que le interesa, a mi criterio, es vender café, porque lo que venden es una experiencia. Una experiencia donde usted llega, trabaja, puede estar tranquilo ahí, etcétera, y le cobran 3,000 pesos por un café que tal vez en otro lado, mucho más rico, le podrían cobrar 1,000. Pero entonces le empieza a estimular todos esos elementos, y usted dice, ok, tiene una propuesta de valor. Y adicionalmente, esa propuesta de valor, le generamos la creación y le generamos la innovación, y adicionalmente le ponemos esa capacidad de incursión en el mercado, donde yo afecte algo emocional, racional o funcional,
Entonces pareciera que aquella idea que nació como una loquera empieza a tomar forma. Y yo pienso que no hay una sola de las personas que estamos aquí que no tenga la capacidad de imaginar, que no tenga la capacidad de pensar en alguna idea. Porque si no, ¿cómo es entonces que nacieron las sodas en los pueblos? ¿Usted se acuerda, de la de Chepito, rica? Se iban a tomar ahí en Puriscal una crema con un taco, como de buena. Y eso que nació de una invención porque había una necesidad y generó una propuesta de valor, quizás menos sofisticada intelectualmente, y ahora tenemos que ser un poquito más agresivos en eso, pero al final satisfacía una necesidad. Y en este instante entonces nos entramos en un mundo muchísimo más digital, donde son más cosas las que tenemos que manejar, pero sobre todo tenemos que ser más asertivos, porque entonces empezamos a hablar de que ocupamos blockchain, de que ocupamos inteligencia artificial, de que tenemos big data, de que adicionalmente tenemos internet de las cosas, y a veces entramos en un mundo que nos asusta. Y nos asusta porque es tanta la capacidad y la necesidad de compartir información y poder tener sistemas de procesamiento adecuado, que entonces nos creemos que no tenemos esa posibilidad de ese aprovechamiento de todas las herramientas y toda la naturaleza productiva que en este momento existe. Cabe hacer notar que voy a hacer un paréntesis, y este mensaje que voy a dar dentro del paréntesis sí lo voy a dar como ministro, porque ahora estamos tratando de hablar como profesor, pero este sí lo voy a dar como ministro. Uno de los errores que hemos cometido en América Latina y en Costa Rica, y que yo tengo el compromiso junto con el señor presidente, es que nosotros hemos puesto, y lo he mencionado en los últimos discursos que me ha tocado, en las últimas participaciones, nosotros estamos desaprovechando un capital gigantesco en el segmento de capacidad productiva para el desarrollo de conocimiento. Y cuando hablo de eso, muchas gracias, todavía ocupamos tomar agua, no somos tan digitales. Porque resulta que nosotros creamos barreras que limitaron que las niñas y las mujeres se incorporaran de manera igualitaria en áreas científicas, tecnológicas, ingenierías, matemáticas, etc. Y fuimos tan tontos que eso nos generó barreras que en este momento nos están limitando la capacidad productiva. Porque resulta que antes había una niña que quería estudiar mecánica y el papá o la mamá no la dejaba porque esa no era una carrera para una chiquita, o que no quería que estudiara ingeniería porque esa no era una carrera para una muchacha. Y lamentablemente hemos visto, de acuerdo a los estudios, que es una incidencia alta en la que eso ocurre, y eso lo vamos a quitar, porque eso no puede darse. Nosotros no podemos perder como país la capacidad de generación en matemáticas, ciencia, tecnología, telecomunicaciones de las niñas y las mujeres. Sobre todo porque yo considero infinitamente más inteligentes las mujeres que los hombres. Cierro paréntesis como ministro. Entonces, dentro de este modelo o este ecosistema digital y de desarrollo digital que tenemos, es fundamental que dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras instituciones y de nuestra vida misma podamos tener la capacidad de incorporación asertiva de esa tecnología de la cual nosotros tenemos acceso. Tenemos una oportunidad de oro, pero también tenemos riesgos de oro, y les cuento por qué. En este momento para mí es tan peligroso dejar un niño en una calle solitaria y de alta incidencia de delincuencia solo, que dejarlo solo en internet. Es exactamente igual de peligroso.
Entonces, lo que nosotros debemos de empezar a generar es esa simpatía y esa naturalidad para poder relacionarnos con la tecnología. Cuando nosotros hacemos un emprendimiento, y llamo yo un emprendimiento, es transformar una idea, darle un poquito de... Tal vez, si en este momento estuviera la ministra de Economía, difiere conmigo en algunos conceptos, pero en su forma más básica, yo hablo de un emprendimiento como aquella idea que nosotros queremos poner en producción. Díganme ustedes en cuál de las siguientes materias la tecnología no tiene incidencia: agricultura, salud, educación, seguridad, infraestructura. La tecnología de información y comunicación son transversales a cualquier actividad humana que en este momento nosotros estemos desarrollando. Para hacerse una gastroscopía existe la posibilidad de hacerlo por nanorobots, y usted se toma una camarita, ¿no? Y la camarita después se desintegra y usted la expulsa y le hizo sin necesidad de que sea invasivo. Resulta que para poder llegar y tener, para disminuir las pestes y poder aumentar la capacidad de los suelos, usted puede usar a nivel de proteómica, que es los mapas de proteínas de las especies vegetales, donde ustedes pueden meter nanocápsulas para poder llevar un desarrollo de esa planta sin que sea invasivo a nivel de fertilizantes en los cultivos. Resulta que entonces usted puede generar un riñón electrónico. Resulta que además de eso usted puede generar a través del Internet de las cosas, y el Internet de las cosas es un concepto en donde a través de los sensores nosotros podemos conectar todo. Y cuando hablo de conectar todo, es que nosotros tenemos la capacidad de poder llegar y darnos cuenta que al final les digo, o sea, todos los teléfonos celulares que ustedes andan permite que sean 100% rastreables. Si no quieren ser rastreables, les aconsejo que desactiven donde están, porque vienen activadas por default. Todos en este momento somos localizables. Todos en este momento tenemos la capacidad de comunicarnos con el mundo. Les voy a contar una cosa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en día está ocurriendo algo que se llama huelga. Y entonces, ustedes se dan, y cuando lo analizan, y yo hoy hablaba con alguien, las manifestaciones a favor y en contra, no estoy tomando ningún partido en este instante, a favor y en contra, se dan tanto en las redes sociales como en la calle. No hay nada más peligroso que cuando nosotros estamos solos frente al computador y queremos expresar cualquier cosa y nos imaginamos que estamos solos. Porque en el momento que usted lo escribe en Facebook, en Twitter, lo publicó en Instagram o en cualquiera de las redes sociales, usted se abrió al mundo. Y eso es porque estamos hiperconectados. Estamos total y completamente transversalizados por la tecnología de información. En el año 2003, a mí me tocó 2003 y 2005, las Naciones Unidas hicieron las primeras dos cumbres, era viceministra en aquel momento, hicieron las cumbres de sociedad de la información, y era cómo se manejaba la información, o sea, cómo hacíamos para aquello que empezaban a hacer. Antes la capacidad computacional se duplicaba cada 2 años. ¿A qué me refiero? Que yo tenía un computador capaz de procesar X cantidad de información hoy, y para yo poder tener el último, hoy que salió el iPhone nuevo, el XR creo, el XS, lanzaron hoy el iPhone nuevo, resulta que entonces esa capacidad, para yo poderla antes duplicar, ocupaba 2 años. Ahora es en cuestión de meses.
Les cuento que nosotros más o menos consumimos los datos que les hablaba yo hace un rato para poder oír 2 años y medio música sin detener en calidad digital. Esa es la cantidad. Nada más imagínense ustedes cuántos WhatsApp se mandan por segundo, cuántos mails, que conste, los mails vienen cayendo, porque los mails cada vez se usan menos, se usan desde un punto de vista más corporativo, etcétera, pero cada vez, que es el último término que quiero conversar, que es la inmediatez, los mails cada vez son menos usables. Los mensajes de texto, los SMS, ustedes se acuerdan que entonces le vendían a uno, bueno, usted tiene derecho a tantas horas y los SMS. Díganme que cuando a uno le llega un SMS ahora no es como cuando le llega una carta. Uno dice, bueno, ya, esta cosa. Porque antes no le llegaba, y no, ahora no llegan SMS. ¿Por qué llega un SMS? Porque no ha pagado el cable, porque llegó y hizo una recarga de celular, pero casi no le llega. Pero ¿cuántos WhatsApp le llegan a uno al día? ¿Ustedes se han imaginado cada vez que, por ejemplo, llega y está jugando Saprissa y la Liga y ganamos? Yo tenía mucho tiempo no celebrar un triunfo con la Liga, pero bueno, ganamos el fin de semana. ¿Usted también? Muy bien. ¿Hoy ganamos? Ah, pues caramba. No sé ni que jugamos, pero qué dicha. Vamos con él. Pero resulta, ustedes se han imaginado nada más la cantidad de datos que nosotros enviamos entre memes, videos, etcétera, los 30 minutos después de que la Liga llega y le gana 6-1 a Heredia. Es increíble. ¿Y qué hacen eso? ¿A dónde se almacenan esos datos? Andan por el ciberespacio. Entonces, aparece el tema de la inmediatez. Y es que todo lo queremos ya. En 1994, cuando yo empecé a estudiar informática, habían los primeros accesos a internet, etc. Y yo recuerdo que cuando uno bajaba una foto, entonces pasaba una raya, luego otra raya, luego otra raya, y a la media hora, 40 minutos, veía uno la mitad de la foto que tenía que imprimirla en una terrible calidad. Pero ahora díganme ustedes, si les mandan un video y el video no inicia en los siguientes 10 segundos a que ustedes dieron clic, si no llega y le ponen pausa y lo dejan botado. Porque resulta que ahora vivimos la inmediatez. Y es que todo lo queremos ya, lo queremos en este instante. Y resulta que las compañías y las empresas y el mercado funcionan igual. Claro está que siempre se pueden tomar ventajas competitivas, porque resulta que si ustedes usan Amazon o usan Wish para comprar, hacen el mismo proceso, pero castigan dos cosas. Si ustedes usan Wish, normalmente les va a ser más barato, ¿cierto? Pero va a durar más la entrega. Si ustedes compran Amazon, la calidad, etcétera, va a ser más alta, pero lo van a recibir mucho más rápido. ¿Cuál es la diferencia? La inmediatez. Y la inmediatez conduce a el precio. Y el precio entonces llega y se mete en un mercado donde la oferta y la demanda necesita de manera dinámica encontrar nichos de mercado donde las personas tengan necesidades para comprar. Porque resulta que ya no es necesario ir a una tienda a las 7 de la noche a comprar, ni llegar y meterse en un mall para comprar, porque lo puedo hacer en mi casa a las 11 de la noche acostado en mi cama. Y entonces pues nos hemos convertido en un mercado total y completamente integrado 24/7 por 365 días. Entonces, si tenemos una idea, si tenemos la capacidad de innovar, si tenemos la capacidad de co-crear, si tenemos
la capacidad de generar esto dentro de un ecosistema donde hay una integración de posibilidades digitales, tecnológicas y electrónicas para simple y sencillamente llegar al mundo. Y por eso ponía el caso del ejemplo de Facebook cuando ustedes hacen un comentario que en ese momento está abierto al mundo, porque de la misma manera, exactamente igual, cuando ustedes abren una tienda por internet o disponibilizan una base de datos o suben un reporte de Waze o cualquier interacción que hagan con una base de datos que se encuentre integrada a la megared que normalmente le decimos internet, tenemos la capacidad potencial de llegar a cualquier parte del mundo y a un altísimo porcentaje de seres humanos. Algunas reflexiones. Una, nunca es tarde para iniciar un emprendimiento. Dos, el mayor enemigo de la innovación es el miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo y no innovamos, nos quedamos. Abro otro paréntesis como ministro. A mí siempre me preguntan que yo tengo uno de los ministerios más bajos en presupuesto, lo cual es cierto, pero que tengo uno de los ministerios con mayor impacto transversal de cualquier otro ministerio, lo cual también es cierto. Y yo siempre les digo a los periodistas cuando me hacen esa pregunta, algo que se me ha convertido en mi estribillo: mis limitaciones no pueden ser justificaciones para no lograr concreciones. Debo ser eficiente con lo que tengo y debo cumplir los objetivos que me trazo con los recursos con los que dispongo. Entonces, cuando vayan a innovar, no tengan miedo. Cuando vayan a generar un negocio o a incorporar tecnología dentro de sus empresas, de sus emprendimientos, primero piensen y dimensionen qué es lo que necesito en este momento y a dónde quiero llegar. Porque todo un tema para conversar un rato es el tema de las inversiones y el riesgo que tiene la generación de inversiones en tecnología que me pueden llevar al fracaso. Pero más allá de la innovación, más allá de que no tengamos miedo y más allá de que nunca es tarde para emprender una idea, es que no nos quedemos con la gana de ver si se puede. Salgan de ahora, y si yo tuviese que dejarles un mensaje, es que salgan pensando y salgan dándole coco cabeza de que sí podemos hacer. Porque en algún momento ponerle las tapillas a los tacones de zapato fue una innovación. Porque los lapiceros en algún momento fueron una innovación. Porque las ondas espaciales en algún momento fueron una innovación. Y esto solo se logra pensando, y esto es real, en que lo que soñamos despiertos se convierta en una realidad. Muchas veces nosotros cuando soñamos y estamos dormidos podemos decir que eso se debió a un proceso químico que estábamos, pero cuando nosotros soñamos despiertos no tenemos un por qué no convertir eso en una realidad. Así es que yo les insto a que sigan en sus carreras, les insto a que sigan generando criterio inteligente, con solvencia intelectual, buscando la creatividad, pero que siempre piensen en que podemos ir un paso más adelante, porque no hay una sola justificación para no dar ese paso adelante. Y por qué no, dentro de 2 o 3 años seamos capaces de poder crear nosotros empresas unicornio, empresas innovadoras, y además de eso, empresas que nosotros no vamos a tener que ir a vender, que nos van a llegar a tener que comprar. Yo agradezco muchísimo a la universidad por este espacio, a ustedes por escucharme un rato de lo que trato de, y ando
un día sí y otro también en mi cabeza, y ahora a partir de la posibilidad de generar políticas públicas, entendidas estas como decisión país, he empezado a desarrollar. Y quiero decirles que en este instante, si hay alguien comprometido con la innovación, con la transformación digital y con el desarrollo científico-tecnológico en este país, se llama Carlos Alvarado Quesada. Y yo, como ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, espero ayudarle en el cumplimiento de esos objetivos. A la universidad, muchas gracias. Al cuerpo docente, muchas gracias. Y a ustedes, jóvenes, estudiantes, no echen para atrás nunca, porque si vencemos el miedo, yo creo que podemos ser exitosos. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias. Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta charla tan interesante que nos ha ofrecido el señor ministro. Señor ministro, igualmente, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor tenerlo a usted por acá. Antes de ir culminando con esta charla que nos ofreció el señor ministro, quiero ofrecerles como una pequeña síntesis generalizada que engloba un poco de todo lo que él nos transmitió. Toda esa parte que se refiere a la tecnología, que ahora es un tema muy importante y que lamentablemente en los tiempos que nos encontramos no podemos dejarla de un lado, no podemos prácticamente funcionar si no tenemos tecnología. En su momento el señor ministro habló una parte de lo que es el WhatsApp, el Facebook, el Internet. ¿Qué pasaría si por un momento dejáramos de utilizarlo? Y nos sentiríamos como que no somos nada, que nos falta algo. Actualmente eso es lo que sucede. Hace muchos años atrás, cuando esto no existía, las formas de compartir, de convivir eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque la tecnología no existía o no tenía tanto impacto en nosotros como actualmente lo tiene. Antes íbamos a los parques, cuando estábamos pequeños, hablemos de hace tal vez unos 20 años atrás, y jugábamos con la pelota, jugábamos pisé, corríamos por el parque, por las calles. Ahora todo es completamente diferente. Vamos a un parque, nos encontramos a los niños, ¿y qué es lo que están haciendo? Con sus teléfonos celulares, con sus tablets, jugando juegos en línea, y que lamentablemente eso entristece, porque quisiéramos tal vez que todo fuera como antes, pero el impacto que ha generado la tecnología es sumamente fuerte y debemos de adaptarnos, debemos de seguir adelante, aunque muchas cosas o muchos valores o muchas costumbres se han ido perdiendo. Ahora, la mayoría de las actividades, todos nos conllevan a la tecnología. Las empresas, todo es tecnología, desde lo más básico hasta lo más complejo. Cuando hablamos de los sistemas de información, cuando hablamos de la implementación de un proyecto, siempre va a estar involucrada la tecnología. Es inevitable. Pero también no veamos solo el lado negativo tal vez de la tecnología, veamos el lado positivo. Nos ofrece soluciones, nos ofrece mejoras, nos ofrece el poder mejorar nuestra producción como sociedad. Hablemos un poco de los riesgos. ¿Qué riesgo nos trae la tecnología? A veces inclusive los delitos informáticos, el poder utilizar información de otras personas, suplantar identidades, inclusive los fraudes, la ciberdelincuencia.
pero tampoco porque estas cosas puedan suceder o estos riesgos los tengamos latentes, podemos dejar de lado la tecnología. Como ventajas, nos ofrece un crecimiento a nivel social, a nivel de un país, nos ofrece un alto crecimiento, nos ofrece mejoras de competitividad. Vivimos en un mundo cambiante y en un mundo donde la competencia es sumamente impactante. Tenemos que competir en todos los ámbitos. ¿Para qué? Para atraer clientes a nuestras empresas. Pero ¿cómo se logra esto? A través de la misma tecnología. ¿Qué oportunidades nos ofrecen la tecnología? Oportunidades de todo índole: el acceso a información, el manejo de la información, el compartir contenidos, ya sea por la web, por emails, pero nos ofrece muchas oportunidades. Ahora el internet y la tecnología es revolucionaria, y como les comentaba anteriormente, debemos de adaptarnos. Vivimos en una sociedad altamente consumista, donde debemos de producir todos los días grandes cantidades, pero son oportunidades que nos ofrece la tecnología, y también nos ofrece la oportunidad de adquirir y ampliar nuestros conocimientos. Los insto a que la tecnología la veamos desde todos los niveles sociales, pero que la logremos adaptar de una manera positiva, y lo que es referente a la parte negativa, busquemos de qué forma también poder resolverlo. Un impacto que también ha generado mucho actualmente la tecnología es de nuestros niños, de nuestros hijos. Yo he conocido, o me han comentado, o se han visto inclusive hasta el mismo Facebook o el mismo WhatsApp, videos donde instan a los niños a cometer suicidios, donde por medio de una aplicación donde se supone que es divertida, hay niños que han terminado muriendo. Pero básicamente eso es lo que quería sintetizar de lo que hemos conversado. Seguidamente, de parte de la Universidad de Santa Lucía, queremos hacer un reconocimiento al señor ministro por estar acá presente el día de hoy, ofreciéndonos esta charla tan importante, donde todos nos retroalimentamos. Señor ministro, pase por acá, si está amable. Don Evelio Pacheco, vicerrector. El reconocimiento al señor Luis Adrián Salazar Solís, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, 2018-2022, por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad académica mediante la charla Aplicaciones de las TIC en Administración Contemporánea, Riesgos, Ventajas y Oportunidades. Señor ministro. Bueno, el señor ministro tiene que retirarse. Igualmente le reitero nuestro agradecimiento por estar el día de acá con nosotros, brindándonos la charla. Buenas noches. Y ya para culminar, a ustedes, los presentes, agradecerles el habernos acompañado en esta charla tan importante. Espero que para ustedes haya sido de gran provecho. Igualmente fue muy enriquecedora, creo yo, para nosotros mismos. Muchas gracias por estar por acá. Seguidamente, si gustan, nos pueden acompañar a un pequeño cóctel que tenemos aquí afuera para que degusten un poco. Gracias, buenas noches.